Bienvenidos amantes de lo desconocido a una nueva inmersión en las profundidades del misterio. Hoy nos adentramos en un lugar donde la historia y el horror se entrelazan, La Casa de los Lamentos en Guanajuato, México. preparados para descubrir los secretos que se ocultan tras sus muros. Porque esta historia os helará la sangre, Nuestra fuente principal para esta inmersión es un artículo de Wikipedia. que desvela la historia y las leyendas de la casa. La casa data del siglo XVIII Fue construida para la hija de un acaudalado marqués. y propietario de minas, Imaginad la opulencia de la época. con el oro y la plata fluyendo de las minas de Guanajuato. ¿Cómo encaja este escenario la tragedia que envolvió la casa? La minería fue el corazón de Guanajuato. Atrayendo a personas de todas partes en busca de fortuna, Esta mezcla de ambición y peligro creó un ambiente social único. donde la esperanza y la desesperación iban de la mano. Y en este contexto, la casa fue testigo de un cambio drástico en 1890. La casa fue adquirida por Tadeo Fulgencio Mejía Un ingeniero de minas para su futura esposa. María Constanza de la Ribera Olmedo, Un nuevo comienzo. Un futuro prometedor. hasta que la tragedia irrumpió en sus vidas. A principios de la década de 1890, Constanza fue asesinada. Durante un robo. Imaginad el impacto de una pérdida tan repentina, y violenta para Tadeo. en una época con menos recursos para afrontar el duelo. La mente humana era aún más vulnerable a la desesperación. La tragedia lo empujó a la locura. Obsesionado con contactar con su esposa fallecida, Tadeo se adentró en un camino oscuro y siniestro. buscó la ayuda de una bruja. Quien le enseñó rituales que implicaban sacrificios humanos. Es escalofriante. En el sótano de la casa se encontraron numerosos restos óseos, ¿Y hay alguna evidencia que respalde estas afirmaciones? incluso esqueletos completos, Un descubrimiento macabro. que nos hace preguntarnos hasta dónde puede llegar la desesperación humana. Es increíble pensar que bajo la superficie de una casa aparentemente normal, Se escondiera un secreto tan terrible. y aún hay más detalles escalofriantes. Muchos de los cuerpos fueron incinerados, lo que añade una capa aún más aterradora a esta historia, Este detalle nos lleva a considerar la posible influencia del culto a Santa Muerte. que estaba ganando popularidad en esa época. Los rituales de la Santa Muerte a menudo involucraban fuego Cierto. y sacrificios. ¿Crees que Tadeo pudo haber estado involucrado en este culto? Es una posibilidad que no podemos descartar. El siglo XIX fue una época en la que el espiritismo Y el ocultismo. estaban en auge. Tadeo, en su búsqueda desesperada por contactar con Constanza. Pudo haber sido influenciado por estas corrientes. Y para añadir aún más misterio a esta historia, Tadeo se quitó la vida, antes de enfrentar la justicia. dejando sus crímenes impunes. Esa impunidad, esa falta de justicia. Nos hace pensar, Es posible que el espíritu de Tadeo siga vagando por la casa. atormentado por sus actos. Es una pregunta inquietante. Y precisamente esa pregunta nos lleva a la actualidad. La casa ahora convertida en museo. Es conocida como la Casa de los Lamentos, ¿Por qué? Porque se dice. que la casa está impregnada de actividad paranormal. Los visitantes reportan haber escuchado Llantos. lamentos e incluso El inconfundible sonido de tacones. resonando por los pasillos. Un detalle escalofriante que nos recuerda la trágica historia de Constanza. Es como si su presencia Su dolor. aún perdurasen entre estos muros. Es fascinante cómo la tragedia puede dejar una huella tan profunda en un lugar. Algunos creen que la energía residual de eventos traumáticos. Se puede manifestar en forma de fenómenos inexplicables. Y hablando de fenómenos inexplicables, ¿Recuerdas el episodio del programa de televisión Extranormal? que se grabó en la casa, Por supuesto, en 2011, el equipo de Extranormal se adentró en la Casa de los Lamentos. con sus cámaras, ¿Y micrófonos? buscando evidencia de lo paranormal. Y parece que encontraron algo. ¿Qué fue lo que encontraron? La tensión aumenta. Capturaron psicofonía, Esas voces que solo se hacen audibles. a reproducir las grabaciones. Susurros, lamentos, voces que parecen provenir del más allá. Además, también registraron orbes, Esos misteriosos círculos de luz que algunos interpretan como manifestaciones de energía espiritual. Para quienes no estén familiarizados con estos términos, Las psicofonías son como grabaciones de voces fantasmales. mientras que los orbes, Son esas esferas luminosas que a veces aparecen en fotografías o videos. y que algunos asocian con la presencia de espíritus. Exacto, aunque siempre hay escépticos que buscan explicaciones racionales para estos fenómenos, La verdad es que la Casa de los Lamentos ha generado un buen número de experiencias. que desafían la lógica, Es como si la casa misma guardara los secretos de su pasado. Susurrándolos a aquellos que se atreven a escuchar. ¿Crees que Tadeo, en su obsesión por contactar con Constanza, pudo haber abierto una puerta a un mundo que no debía ser perturbado? es una posibilidad inquietante?
Si consideramos las prácticas ocultistas que se le atribuyen a Tadeo, ¿No sería son los espíritus de las víctimas de Tadeo clamando por justicia? ¿O es el propio Tadeo condenado a vagar por los pasillos en busca de su amada Constanza? Son preguntas que nos llevan al corazón del misterio, La historia de la Casa de los Lamentos nos confronta con la delgada línea, que separa la realidad de lo sobrenatural. la razón de la creencia. Y en ese espacio entre lo tangible y lo intangible, Reside la verdadera fascinación por lo desconocido. nos atrae lo inexplicable, lo que escapa a nuestra comprensión. Efectivamente, la historia de la Casa de los Lamentos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Sobre lo que hay más allá de nuestra percepción. Si las paredes de la casa pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían? Nos susurrarían los secretos de Tadeo y Constanza. Nos revelarían la verdad sobre los lamentos que se escuchan entre sus muros. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos, Es que la Casa de los Lamentos nos invita a adentrarnos en el misterio, a explorar lo desconocido, aunque eso signifique, enfrentarnos a nuestros propios miedos. es cierto, y en esa exploración es importante, Mantener la mente abierta. pero también el sentido crítico, No se trata de creer ciegamente en todo lo que se dice, sino de analizar la información buscar diferentes perspectivas. y llegar a nuestras propias conclusiones. En el caso de la Casa de los Lamentos, las piezas del rompecabezas son tan intrigantes como escalofriantes. Tenemos una historia de amor truncada por la tragedia Un hombre consumido por el dolor. y la locura. Rituales ocultos, sacrificios humanos. Y luego los lamentos, las psicofonías, los orbes. Es una combinación que alimenta la Y imaginación nos hace preguntarnos si realmente hay algo más allá. de lo que podemos ver y tocar. ¿Es la Casa de los Lamentos un portal a otro mundo? Un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se difuminan. Son preguntas que nos acompañarán mucho después de que termine esta inmersión. La Casa de los Lamentos no es solo un edificio, Es un símbolo de nuestra fascinación por lo inexplicable. por lo que se oculta en las sombras. Y el final. Cada uno de nosotros debe decidir qué creer. Son los lamentos el eco de un pasado trágico. O el grito de almas atrapadas entre este mundo y el otro, Esta de un alma en pena. buscando a su amada Constanza. O simplemente una leyenda que ha cobrado vida propia. La respuesta, como suele suceder con los grandes misterios. Se encuentra en algún punto entre la lógica y la intuición. La realidad. Y la imaginación. Y quizás lo más importante no sea encontrar una respuesta definitiva, Sino disfrutar del viaje de la búsqueda. de la posibilidad de que algo extraordinario se esconda tras la siguiente esquina, Tras la siguiente puerta. tras el siguiente lamento. La Casa de los Lamentos con sus historias y sus secretos. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios por descubrir. Y que a veces la realidad puede ser mucho más fascinante que la ficción.